Señor, el día de hoy queremos acercarnos hasta ti como tú nos lo mandaste, con humildad, Señor, entendiendo que nos presentamos ante el Señor de toda la tierra, pero también con confianza, pues tú has comprado nuestras vidas, nos has adoptado, nos has hecho tus hijos, y así queremos pedirte por la salud de aquellos que están pasando el día de hoy un tiempo difícil. Trae, Señor, trae sanidad. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes traer la restauración en la salud de cada uno de mis hermanos y de las familias de mis hermanos, Señor. Te pedimos primeramente por sus corazones, por sus espíritus, que puedan estar firmes y enteros en ti, que aquellos que no te conocen puedan a través de esto venir al conocimiento de tu gracia, y aquellos que ya te han conocido puedan ver tu mano, que tú les sostienes en este tiempo difícil. Provee lo suficiente y lo necesario en todo momento, Señor, y encomendamos a aquellas personas que amamos a tu gracia, porque solo tú puedes traer, solo de ti desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias porque podemos orar por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y también queremos pedirte por el tiempo de la palabra, que tú nos hables, que tú abras nuestro corazón, para que aquello que tú quieres decirnos el día de hoy haya cabida en nosotros y podamos, habiendo escuchado lo que tú dices, ponerlo por obra y así glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Lucas capítulo 22. Estamos en esta semana que se conoce como la semana de la pasión de Cristo, la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. La semana pasada tuvimos un tema especial, pero hace 15 días estábamos viendo cómo Jesús fue al huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, con sus discípulos, y estando ahí orando, él tenía esta gran angustia, pero después de esta angustia él encuentra fortalecimiento. Él es fortalecido por Dios mismo, y después de eso viene Judas, que era uno de los 12, dice, con una turba, y es un montón de gente, son soldados. Por la narración de Juan capítulo 18, podría haber incluso soldados romanos, hay soldados de la guardia del templo, y hay gente armada de palos y antorchas que vienen a arrestar a Jesús. Y Jesús dice en el verso 53, capítulo 22, verso 53, que es lo último que vimos la vez que hace 15 días, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lo que está diciendo, sí, él está rindiéndose como si ellos fuesen ahora los que mandan de alguna manera. Es como que Jesús dice: ok, levanto las manos. Es como si esta batalla tú la estás ganando, pero hay una guerra que él va a triunfar. Verso 54, que es lo que nos toca el día de hoy comenzar a revisar, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Esta última parte es bastante confusa. Los evangelios narran distintas escenas y no hay una total correspondencia en los relatos, lo cual es obvio, porque acuérdate que cada uno de los evangelistas está hablando desde su experiencia. No se pusieron de acuerdo para decir: vamos a decir esto y esto y esto. No hay una verdad común a la que llegaron, sino que cada quien está contando lo que genuinamente vivió. Mateo es testigo presencial, él estuvo ahí, pero él en este momento va a salir corriendo, y tampoco pues él estuvo cuando se llevaron a Jesús, porque Mateo se escapó. Marcos todavía no estaba, era un joven, y Marcos recoge lo que Pedro contaba. Y Lucas, que estamos estudiando, él vino muchísimo después haciendo una investigación con los distintos testigos que había en aquella época, y habló seguramente con María y habló con los demás discípulos para ver y reconstruir los hechos. Juan es otro testigo presencial. Juan estuvo ahí, y por eso a lo mejor su narración es un poquito más detallada en esta escena. Entonces, ¿a qué voy? Que aunque no hay una correspondencia absoluta
en todos los eventos y en el orden de todas las cosas, sí se puede entender un flujo natural de cómo fueron los hechos. Y antes de tomar este texto, porque Lucas en realidad hace solo un resumen, quisiera que repasáramos, según los otros evangelios, los hechos que podemos ordenar más o menos así. Entonces, para poder hacer eso tenemos que entender que esa noche hubo primeramente 3 juicios. El primer juicio fue en casa de Anás. Lucas, resumiendo todo, dice: lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pero si me acompañas a Juan capítulo 18, Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 12, nos va a aclarar algunas cosas. Versículo 12 de Juan 18, misma escena, Jesús en el huerto de Getsemaní es prendido. Y dice, verso 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. Este es el primer juicio en casa de Anás. ¿Quién era Anás? Bueno, Anás había sido puesto como sumo sacerdote por Roma. Si bien Roma conquistó toda la región, dejó que los judíos de alguna manera tuvieran una libertad religiosa, pudieran continuar ejerciendo sus cultos, sus rituales y todo, pero puso ciertas medidas de control. Una de esas es que, ok, ustedes necesitan un sumo sacerdote, pues yo voy a designar quién es su sumo sacerdote. Y Roma designó a Anás como sumo sacerdote. Esto lo hizo el gobernador Cirenio o Quirino, es el mismo. Unos años después depusieron a Anás y parece que fueron varios hijos de Anás que le sucedieron, y después vino Caifás, que era su ¿es yerno? ¿Sí? Es el esposo de su hija, ¿sí? Y Caifás era su yerno, y entonces para el tiempo en el que estamos ahorita, Anás fue depuesto como sumo sacerdote, y el sumo sacerdote oficialmente puesto por Roma es Caifás. Pero para los judíos, pues en realidad Anás tenía una importancia, pues él había sido sumo sacerdote antes de sus hijos, antes de Caifás. Entonces era como que había el sumo sacerdote oficial, que es Caifás, y el sumo sacerdote reconocido por el pueblo, que sería Anás. Por eso primero lo llevan a casa de Anás. Dice ahí en el versículo 13, le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Parece que este otro discípulo era Juan el evangelista, que estaban los dos juntos siguiendo a Jesús. Y este discípulo, tal vez Juan, otros dicen que era José de Arimatea, la verdad es que no sabemos, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Entonces Pedro no puede entrar porque pues, parece que el otro discípulo tenía un grado social mayor y lo dejan entrar y Pedro se queda afuera. Pero luego este discípulo salió, el que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, fíjate, aquí nos describe este primer juicio. Le preguntaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. A lo mejor estaba preguntándole algo así como: ¿pretendes levantarte contra Roma? ¿Pretendes tú proclamarte rey y destronar a Roma? Está buscando que diga algo que pudiera servirle como excusa para acusarlo de sedición, y así que los romanos pues lo tomen preso. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. O sea, yo no tengo mensajes escondidos, todo lo que he dicho lo he dicho abiertamente, ya sea en el templo ante muchos o en la sinagoga, pero no tengo un mensaje escondido. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, tomando un
le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Ten en cuenta que es Anás, que no es el sumo sacerdote realmente, pero ante los ojos del pueblo sí. Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, ese fue el primer juicio. Anás lo tiene y Jesús recibe un primer golpe. ¿Por qué? Realmente es inexplicable, solamente porque no contestó lo que querían oír. Lo atan y lo envían con Caifás, que es el sumo sacerdote oficial, donde va a hacer el segundo juicio. Ten en cuenta que estamos en la noche, calcúlale 12, 1 de la mañana, más o menos, y ahora va a casa de Caifás, y es Mateo quien da detalles de lo que sucedió. Acompáñame a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 57. Y aquí está la narración del segundo juicio de la noche, que es ante Caifás. Los que prendieron a Jesús le llevaron al Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Es decir, ya aquí no está solo Anás, sino está Caifás más los escribas y los ancianos. Es como el Sanedrín, es como diríamos el Congreso, ¿no? El Congreso religioso, pero están reunidos no donde deberían reunirse, sino en la casa privada de alguien y en una hora en la que no es normal sesionar. Digamos que esta sesión no es oficial, no tiene carácter legal, pues está fuera del lugar donde tienen que sesionar y está en un horario en el que no se sesiona. Entonces, pero están ahí. Verso 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ojo con esto, porque Jesús dijo eso. Sí, en verdad lo dijo. O sea, Jesús dijo: derribad este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces, ¿por qué la Biblia le llama testigos falsos si están diciendo la verdad? Porque la verdad es mucho más que los datos. O sea, tú podrías decir lo que fulanita dijo dándole la implicación equivocada y eres un falso testigo. Y la ley planteaba que la misma pena era para el asesino como para aquel que hubiera testificado falsamente. Entonces, estos hombres están dando un falso testimonio porque están malinterpretando lo que Jesús había dicho. Jesús había hablado, pero eso en relación a su cuerpo, esto del templo que podía ser destruido y en 3 días reedificado. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, lo que le está ya desesperado. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? Porque mientras no se defienda, no hay cómo acusarle. Siguen siendo solo acusaciones, pero él no ha dicho nada. No hay cómo hacerle confesar y autocondenarse de alguna manera. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Y aquí ya está apelando a algo mucho más alto. Ya está bajo juramento, le está pidiendo que declare algo. Y la ley establecía que entonces Jesús ya no podía quedarse callado, ya tenía que contestar. Y Jesús se va a someter a esto. ¿Es injusto? Sí, pero Jesús se somete a la ley y dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo que le están preguntando es: ¿eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres aquel rey prometido? ¿Eres el hijo de David? O sea, es clarísima la implicación. Y Jesús responde, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Yo sé que a nuestra cultura el día de hoy, esta frase, tú lo has dicho,
puede sonar de tropiezo, porque pues nosotros hubiéramos preferido que dijera, sí, soy, ¿y qué? Una cosa así. Porque hay gente que dice, Jesús nunca dijo ser Dios. Cuando le dijeron, él solo dijo, tú lo has dicho. Pero es que así hablan, la cultura judía es así. Es como, ya lo he dicho antes, pero con muchísimo respeto, por favor, lo digo con mucho respeto y con mucho amor, ¿ok? ¿Sí? Estamos entre amigos, respeto y amor. Pero aquí va. Ofrecerle algo a un mexicano es complicadísimo, porque le dices, ¿te sirvo algo de tomar? Ah, si quieres agua. ¿Por qué si quieres? Te estoy preguntando si tú quieres, no si yo quiero. O sea, yo te estoy ofreciendo. O luego te dicen, si quieres cierra la ventana. Ok, ¿quieres que la cierre? Pues si quieres. ¿Quieres que la cierre sí o no? O me das un vasito de agua y es la forma del mexicano. El mexicano no habla, dame un vaso de agua o no quiero. Es como pues le siente que está tratando mal a otros. En mi pueblo en mi pueblo se habla en imperativo, ¿no? Anda, camina, vení. O sea, y pues al principio pues si llegas acá y parece que estás enojado con todo el mundo, pero es nomás cultural. Bueno, si Jesús hubiera dicho, sí soy, sería más griego que judío. Entonces, esto es lo normal, esta respuesta de tú lo has dicho es lo normal en un judío. Y todo judío entendería que él está diciendo, sí, lo que tú estás diciendo es verdad. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo que está haciendo es citando Daniel 7:13, que ya lo hemos visto muchas veces, que en esta visión Daniel ve a Dios el Padre sentado en su trono y ve acercarse a uno, dice Daniel, como un hijo de hombre al que se le dio todo dominio y todo poder y que todas las naciones le sirvieran. Y Jesús está diciendo, he aquí, yo soy el de Daniel 13. O sea, con todas las luces Jesús está confesando, sí, soy el Cristo, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre del que está hablando Daniel 7, soy el Mesías, soy Dios en la carne. Lo está diciendo con todas las letras. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Este es el único caso en el que se condena a alguien no por lo que ha hecho, sino por lo que es, por quien es. Porque aquí no lo están condenando por ninguna acción, sino por su identidad. Y lo están condenando y están diciendo, ahora él es digno de la muerte porque ha blasfemado. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces, perdón, me brincó una línea. Entonces el sumo sacerdote 65 rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y ahora Jesús en este segundo juicio ya empieza a recibir una serie de golpizas que además él no puede ver, porque lo vendan y ni siquiera puede prepararse para recibir el golpe. Ahí está atado y lo empiezan a golpear y lo empiezan a humillar, pero eso lo estudiaremos en Lucas. Ahorita solo estamos haciendo un panorama de lo que sucedió esa noche. ¿Qué pasó después? Bueno, viene el tercer juicio, porque este sucedió en la noche. Y la ley judía establecía que ningún juicio podía celebrarse en la noche. Es más, cuando había una condena de muerte, no se podía traer el veredicto en el mismo momento del juicio. Tenía que pasar una noche. La idea es que, por ejemplo, hoy nos reunimos, lo encontramos culpable, pero hoy no podemos dictar la sentencia, sino que tiene que pasar la noche y al día siguiente tenemos que dictar la sentencia, porque un poco es que se bajen los humos, que se aplaque el corazón, que aflore la misericordia y entonces ya puedas decir,
bueno, pues sí, sí es digno de muerte, o a lo mejor no, ¿sabes qué? Vamos a darle otra oportunidad, no sé, tiene que pasar esa noche. Entonces, estos juicios son completamente ilegales. Número uno, están en un lugar, en una casa particular. Están sesionando durante la noche. Entonces, no son válidos y tiene que venir un juicio que valide lo que ellos ya tienen como sentencia. Y por eso ese juicio se celebra en la mañana. Y vámonos a Marcos. ¿Por qué nos vamos a Marcos si la narración más completa está en Lucas? Pues básicamente para tener a los 4 evangelios involucrados en esto, nada más. Marcos capítulo 15, versículo 1, está este tercer juicio. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Esa mañana tuvieron concilio, ya sesionaron oficialmente y entonces van a llevar a Jesús a Pilato. Y ahí van a comenzar 3 juicios civiles ante las autoridades romanas. Pero eso lo veremos después. Vamos por favor a Lucas nuevamente. Habiendo visto ya un poquito en detalle lo que sucedió esa noche, 3 juicios con Anás, con Caifás y el juicio matutino legal que ya permite que sea entregado a las autoridades romanas. Regresemos a Lucas, que lo que hace es un resumen de lo que pasó esa noche, pero habiendo visto todo lo anterior nos va a resultar mucho más fácil entender a Lucas. Lucas capítulo 22, verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Lucas no se mete en problemas de explicarte quién era quién y cómo era Anás y Caifás. Él solo dice, porque a lo largo de la historia a él no le importa entrar en detalles, solo quiere mostrar ciertos hechos. Y Pedro le seguía de lejos. Lucas no entra en los juicios, nos cuenta más bien lo que le pasó a Pedro. Pedro dice que le seguía de lejos. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los que lo arrestaron, los siervos del sumo sacerdote, los otros que estaban en contra de Jesús. Ellos, dice, habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él, Pedro, lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Qué está pasando con Pedro? Pedro probablemente estaba demasiado lleno de autoconfianza. Él estaba seguro de sí mismo. ¿Te acuerdas? Aquí en Lucas, regrésate una página, en el capítulo 22, verso 31. 22, 31. Jesús le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, lo que le está diciendo es: te van a arrastrar, te van a zarandear, vas a tropezar, pero vas a volver. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Pedro, en vez de decirle: sí, Señor, por favor, ora por mí, y gracias porque entonces voy a regresar, en vez de creerle, él le responde: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estaba demasiado seguro de sí mismo. Y decíamos hace un par de semanas que vimos este texto, es comprensible. Pedro era un hombre muy valiente. De todos, es el único que se anima a caminar. A ver, tú sal del agua y camina pensando que vas a caminar. Jesús le dice: hombre de poca fe, pero no de poco valor. Pedro era el que más adelante como que siempre estaba dispuesto a hablar y ese es muy arrojado. Entonces él está confiado en sus propias fuerzas, pero eso lo lleva a distraerse de lo que Jesús le está diciendo. Jesús no le está sugiriendo nada, Jesús no le está pidiendo nada, es más, no le está reclamando nada. Le está diciendo qué es lo que va a suceder. Te van a zarandear como a trigo, ¿te acuerdas? Así, pa, 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 pa. Pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. 34, ahí en Lucas 22, 34, él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo primero que pasó con Pedro es que su autoconfianza dejó que Pedro ya no escuchara a Jesús bien. Ya está
discutiendo con Jesús. No, no es verdad. No, no creo. ¿Nunca has tenido una discusión así con tus hijos? Que te dicen, esto es así. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Ejemplo así burdo, ¿ok? Me dicen, ¿La Paz es la capital de Bolivia? No. Sí, sí es la capital de Bolivia. No. Yo estudié y sí vi en Google que La Paz es la capital de Bolivia. No, la capital de Bolivia es Sucre. Soy boliviano, o sea, yo lo sé. Pero a veces te aferras y así está Pedro. No, yo te voy a seguir, yo voy a estar. Y eso ha hecho que desconfíe de Jesús. Ha hecho que desoiga a Jesús. Y ese es un primer paso. El segundo paso vino en el versículo 50, mismo capítulo, capítulo 22, verso 50. Uno de ellos, Pedro, cuando están arrestando a Jesús, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y decíamos hace unas semanas que estudiamos ese texto, como Pedro en su arrojo, yo no voy a quedar mal con Jesús, le dije que lo iba a defender, pues y así, y se lanzó, y no es una espada ni siquiera, es un cuchillito, una daga así, se lanza con la espada equivocada, con el enemigo equivocado, haciendo lo que Jesús no le ha pedido. El desoírle le ha llevado a estar equivocado en sus acciones. Y ahora él se siente fracasado porque además de, pues, ¿qué lograste? Le saqué la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Órale, ¿y qué pasó después? No, pues Jesús se la volvió a poner. O sea, al final no pasó nada. Completamente inútil su intento de revolución. Y ahora, siguiente paso, dice en el verso 54, Pedro le seguía de lejos. Dejó de escucharle, empezó a hacer su propio deseo y ahora está siguiéndole de lejos. Y seguirle de lejos produce algo. Fíjate en el versículo 55. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Cuando empiezas a seguir a Jesús de lejos, hay una especie de frío que entra en tu corazón. Y hay una especie de atracción por las cosas que antes tú hubieras rechazado. Pedro está sentado con el enemigo, calentándose con el fuego del enemigo. ¿Y eso a dónde le lleva? A negarle. Llevó a negarle a Jesús. Dice en el versículo 57, esta mujer le dice, tú estabas con él. Y él dice, mujer, no lo conozco. Un poco después, no sabemos cuánto tiempo después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y sigue ahí calentándose. Y como una hora después, ¿te imaginas una hora estar esperando ahí al fuego? Una hora es mucho tiempo. Oye, y la gente estaría murmurando, yo creo que sí es, porque yo lo vi, sí es cierto, yo me acuerdo que yo lo vi, y empiezan a dialogar y de pronto alguien se anima y le dice, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo, su manera de hablar es su acento que era de Galilea, lo delata. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. En Juan 18, en el versículo 26, añade un detalle, y tal vez este último dice que era pariente de Malco. ¿Te acuerdas al que le cortó la oreja? Este era su pariente que dice, yo lo vi cuando arrestaron a Jesús, yo estaba y yo te vi que tú le cortaste la oreja a mi primo. Y entonces Pedro dice, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y dice, lloró amargamente. Jesús no está muy claro en qué momento del juicio, si esto es en casa de Anás o en casa de Caifás, pero él está ahí. Y probablemente es después del juicio de Caifás, ya lo golpearon. Otros dicen no, según la narración de Lucas, no es tan así. La cosa es que Jesús en ese momento, Él sabe qué es lo que está pasando con Pedro. Él sabe que el gallo está a punto de cantar. Y Él se voltea y ve a Pedro. Y Pedro lo ve.
y se acuerda, Él dijo que yo lo iba a negar. Y tal vez recuerda precisamente Lucas capítulo 12, versículo 8. Lucas 12, 8. Jesús dijo: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a lo mejor por eso él piensa: estoy perdido. Él dijo que me va a negar. Yo lo negué. Ni siquiera es su culpa. Yo lo negué. Él me lo advirtió. Yo lo negué. Y a lo mejor está pensando: Mateo fue más sabio. Mateo salió corriendo y no está aquí. Si yo me hubiera ido no estaría negándolo. Él me dijo, ¿por qué no lo escuché? Y se va afuera y llora y llora y llora. ¿Qué es lo que habrá visto Jesús? Perdón, ¿qué habrá visto Pedro cuando Jesús lo mira? Lucas es el único que añade este detalle, que Jesús se volteó y lo miró. ¿Has visto a alguien a los ojos en ese momento especial? Cuando te despides de alguien, cuando alguien va a hacer algo difícil o te está pidiendo ayuda, o no sé si alguna vez, ¿cómo será la mirada de Jesús? Por supuesto no podemos saberlo, pero sí podemos saber algunas cosas. Lo que sabemos es, número uno, que Jesús le dijo a Pedro que esto iba a pasar. Y no se lo dijo como reproche, porque le dijo: tú vas a regresar. Entonces Jesús seguramente no está decepcionado, está cumpliéndose lo que él había dicho que iba a suceder. Sabemos que después, lo veremos después de la resurrección, es Jesús quien busca a Pedro. En 1 Corintios 15, Pablo dice que tuvo Jesús una aparición especial con Pedro. Se le apareció a Pedro específicamente. A las mujeres les dijo: díganle a los discípulos que yo he resucitado, y a Pedro que lo espero en Galilea. O sea, Jesús lo buscó. Jesús no lo está desechando. Díganle a todos, menos a ese traidor. No, más bien Él lo está llamando. Y no solo eso, en Juan capítulo 21, Jesús, después de que están comiendo un pescado ahí, le dice a Pedro: vente, vamos a caminar. Y están caminando y Jesús le dice: ¿me amas? Y Pedro dice: pues Señor, tú sabes que, pues que te quiero. O sea, hasta donde puedo. Evidentemente no como quisiera, pero tú sabes que te quiero. Y Jesús no lo rechaza, sino que le dice: pastorea mis ovejas. Entonces no creo, y sé que es una especulación, pero creo que es una especulación que tiene una base sólida en lo que pasó y en lo que va a pasar. Creo que la mirada de Jesús fue de confianza, de ternura. Pedro, yo te dije que esto iba a pasar. Hay un cantante que a mí me gusta mucho, se llama Santiago Benavides, es un cantautor y tiene una canción que se llama ¿cómo es la mirada de Jesús? Déjame leerte un pedacito de esta canción, porque la diferencia entre Judas, que traicionó a Jesús, y Pedro, que traicionó a Jesús, la diferencia es la mirada de Jesús. Fíjate lo que Santiago Benavides dice: ¿cómo es la mirada de Jesús? Para el que se cree estrella por el carro que maneja. ¿Has visto? La gente que se cree Batman porque tiene un coche del año. Imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús para la que solo sueña cautivar con su silueta? ¿Has visto una mujer vanidosa que piensa que por sus curvas va a dominar al mundo y con desdén desprecia a todos los que están alrededor? ¿Cómo la mira Jesús? Imagínate cómo la mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo, y mira viendo la historia que hay detrás, si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús para el loco de la calle con su frasco de pegante? Aquí se llama el que está con la mona, ¿no? Imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto? Imagínate cómo lo mira Jesús.
si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás, si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Y también para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo, y así tengas 1000 motivos para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás, si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate para que así también mires tú. Esa es la mirada que yo creo que Pedro encuentra y por eso lo quebranta. Y él sale llorando porque él sabe que es un pecador. ¿Qué merezco ahora? Merezco la condena. O sea, si él dijo: el que me niegue será condenado, yo le voy a negar, pues lo merezco, me lo gané, felicidades, lo gané, no tengo esperanza. Ahorita volvemos sobre eso. Versículo 63. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Por qué? Si ya está condenado, si ya lo van a llevar a Pilato, ¿por qué lo tienen que golpear? Por una sola razón: el hombre en su naturaleza es enemigo de Dios. A veces no lo notamos porque no tenemos la manera visual de darnos cuenta a menudo de cuánto desprecio tiene el hombre por Dios. Pero tú, antes de conocer del Señor, eras enemigo de Dios. Y yo te garantizo, sin conocerte y sin faltarte al respeto, si hubieras estado ahí, tú estarías golpeando a Jesús. Porque ese odio visceral por la luz lo tenemos todos. Todos estábamos ahí. ¿Por qué golpearon a Jesús? Simplemente porque podían. Porque es la oportunidad de mostrar el odio que el pecado produce en nosotros por aquel que es la luz y el amor verdadero. Estos somos. ¿Y sabes cuál es la tragedia más grande? Le vendaron los ojos. O sea, lo que encontró Pedro fue la mirada de Jesús. Y ellos están cerrando esa puerta, están diciendo: no quiero ver eso. La luz vino al mundo, dice Juan, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Están cerrando esa mirada. No quiero ver esa mirada. Y quiero golpear al que me mira con esa ternura. Y eso éramos nosotros. Verso 66 es el tercer juicio, el de la mañana. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, es decir, el concilio en pleno, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? ¿Qué es lo que quieren? Misma pregunta, mismo asunto, para que valga misma contestación y puedan poner ahora oficialmente la condena que ellos ya tienen en su corazón. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os lo dijere, no creeréis. O sea, Jesús simplemente les dice: ¿por qué quieren saberlo si no lo creen? ¿Es solo información lo que buscan? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve? Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Y si les pregunto: a ver, ¿qué es el Cristo para ustedes? ¿Qué piensan de? O sea, si empezamos a dialogar, tampoco es que me van a soltar, porque ustedes no están buscando la verdad, están buscando cómo deshacerse de mí, como éramos tú y yo. Pero esta es la misericordia de Dios. Aunque no les va a contestar como ellos quisieran, porque ellos no quieren oír, no es que él no quiere, es que ellos no quieren oír, sí les va a decir algo para que quede bien claro. Desde ahora el Hijo del Hombre
Daniel 7:13, es como que en ese momento están recordando el Hijo del Hombre, el que se acerca al trono de Dios y recibe todo poder, todo imperio, todo dominio, para que todas las naciones le sirvan. Yo, el Hijo del Hombre, se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Es una manera de decir sí. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y una vez más parecía que ganaron. ¿Pero qué es lo que ganaron? Nada. Estaba escrito que tenía que ser así. Pero no era necesario que ellos participen de eso. A veces nos ponemos en un punto en el que juzgamos. Los sacerdotes, qué barbaridad. ¿Cómo no reconocieron a Jesús? Judas, ¿cómo lo entregó y lo traicionó? Pedro, ¿por qué lo negó? Qué cobarde. Y nos ponemos en un punto desde el que no nos podremos sostener, porque no es verdad que estamos ahí. ¿Pedro iba a negar a Jesús? Sí, Jesús se lo dijo. Y aunque no lo negara, Pedro ya era pecador. O sea, era pecador desde antes. Él ya estaba condenado desde antes de que lo negara. No es esa negación la que trae la condena a Pedro. Eso es solo lo que hace evidente. Por eso Cristo tiene que ir a la cruz. Por eso Él está ahí. ¿Pedro se iba a alejar de Jesús? Claro. Por eso Cristo tiene que ir a la cruz. Los sacerdotes eran tramposos, eran perversos, por supuesto que sí. Por eso Cristo tiene que ir a la cruz. Yo no sé si tú eres homicida, mentiroso, perverso, pervertido, o peor aún, eres todo eso y no te has dado cuenta. Pero por eso Cristo tiene que ir a la cruz, por ti y por mí. Esa es la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y los sacerdotes y Judas? La mirada de Jesús. Es la única diferencia. Muchos de estos sacerdotes tal vez luego van a venir a Cristo. Porque Pedro en Hechos capítulo 2, ahora sí, agarra la espada correcta y predica la palabra, y al final dice que ellos se compungieron de corazón, literalmente sintieron punzadas. Es como que Pedro, ahora sí, con la espada del Espíritu, que es la palabra, ahora sí está atravesando a todo el mundo y 3,000 personas vienen al conocimiento de la gracia. ¿Cuál es la diferencia? La mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque en su mirada lo que Pedro escuchó es, Pedro, eres un pecador, entiéndelo, yo te lo dije. Pero también encontró, yo te amo y voy a pagar por tus pecados. La única diferencia entre Pedro, los sacerdotes, Judas, es que Pedro vio la mirada de Jesús. Y la diferencia entre la vida y la muerte para nosotros es poder ver a Jesús el día de hoy y entender, soy un pecador. Él no está sacado de onda, Él ya lo sabía. Desde antes de nacer, Él sabía que iba a tener que pagar por mi vida, porque sabía que yo iba a pecar. No hay sorpresa, pero el hecho de que no haya sorpresa no quiere decir que no hay pecado. Hay pecado y merece la muerte. Pero en su mirada también vas a encontrar la ternura que dice, yo he muerto y he pagado por ti. Yo voy a ir a buscarte, como a Pedro. Yo voy a mandar a otros a decirle, oye, dicen que te está buscando. Y así fue contigo y así fue conmigo. A mí me mandó a traer desde Bolivia. A mí me mandó a decir por otros, es hora que vengas. A ti te está buscando. El Señor quiere que veas en sus ojos la profundidad del amor de Dios. Señor, gracias por no haberte echado para atrás. Gracias porque tú no ves como nosotros. Tu mirada puede transformar nuestra vida. Ayúdanos, Señor. No queremos vendarte esa mirada como lo hicieron y golpearte y ser tus enemigos, sino queremos ver tus ojos
y en tus ojos entender nuestro pecado, pero también nuestra esperanza. Revélate, Señor, revélate a nosotros. No hay poder humano que nos permita ver quién eres si no eres tú quien se revela. Revélate a nuestros ojos. Enséñanos, háblanos, míranos y pon nuestra mirada en ti para de esa manera poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y que esto sea así para tu gloria. Perdona nuestros múltiples pecados. Guárdanos para ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.